Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! No creo que de pronto no sepan, ¿no es cierto? Vamos, eso el día de hoy a aprender. Ya sabemos que es un concepto. Concepto es la idea que tenemos en nuestras cabecitas, ¿no es cierto? Habíamos practicado con limón. ¿Qué es el limón? Es una fruta. ¿Cómo es? Redonda, verde, cítrica. ¿Para qué sirve? Para hacer limonada. Lo mismo que dije con limón, quiero que me hagan con cartel. Es decir, si digo cartel, ¿qué se les viene a la mente, a la cabecita? ¿Ven? Así que vamos a hacer el concepto, ¿no? El cartel, ¿qué es? Es un anuncio. Es un anuncio, ¿no? ¿Cómo es? Grandes, pueden ser pequeños, pueden ser bonitos, unos más bonitos que otros, ¿no es cierto? Pueden ser muy coloridos, otros pocos coloridos. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué servirá? Sirve pues para persuadir, se dice, ¿no? Persuadir significa convencer. Si ve usted un cartel o un anuncio de una heladería, ¿no es cierto? ¿Qué querrá ese cartel? Pues convencerle de que compre el helado, ¿no es cierto? Si usted ve un cartel de pan, ¿no es cierto? De panadería, ¿cuál será la intención de ese cartel? Pues de persuadirle, o sea, convencerle de que compre esos panes. Ya hemos hecho el concepto de cartel. ¿Qué es? Es un anuncio. ¿Cómo es? Grande, pequeño, de todas las formas, colorido, otros un poquito más que otros, más que unos que otros, ¿no? ¿Y para qué sirve? Pues para persuadir o convencer a las personas de que se hagan lo que dice el cartel, ¿no es cierto? Tenemos ahí en esa casita un cartel, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, el cartel no tiene que ver con el material, no tiene que ver con el cartón, ni el plástico, ni la lona, tiene que ver específicamente con el anuncio, ¿no? Ahí tenemos un cartel, o sea, el anuncio, las palabritas, la idea, ¿no es cierto? Acá tenemos también otro cartel, o sea, otro anuncio. O sea, no importa el material, sino las palabras, el propósito que tiene el mensaje, ¿no es cierto? Ese es el cartel, ¿no? He dibujado aquí en el pizarrón un cartel. He hecho lo más fácil, no un sencillo cartel, ¿no? Para que se comprenda. Vamos a seguir con el libro, ¿no? Tenemos en la actividad 4, dice, leo las características que tienen los carteles. Bueno, vamos a empezar, ¿no? La característica, ¿cómo es el cartel, no es cierto? Vamos a empezar con el título. Usted revise el cartel que ha hecho en el texto, yo voy a hacer uno más fácil para su mayor comprensión, ¿no? Tenemos como título, Gran Fiesta de la Lectura. Yo he puesto como título, heladería. Y he puesto con mayúsculas, no como en el libro, pero yo le pongo con mayúsculas para que sea más llamativo, porque el propósito de un cartel es que se persuada, que sea atractivo para la gente, que la gente se quede impresionada y comience a leer, ¿no es cierto? Yo he puesto, generalmente se pone con mayúsculas para que sea más grande, ¿no es cierto? Para que la gente vea. La gente tiene que mirar el cartel para que el propósito del cartel, que es heladería, que se compre los helados, lleguen a concretarse, ¿no? Heladería, he puesto como título. Tenemos como característica que en un cartel, primeramente va el título, ¿no? He puesto yo heladería. Luego sigue el subtítulo. El subtítulo es decir una idea más pequeña que el título, ¿no? Heladería es la mamá, digamos. Y el subtítulo he puesto los mejores helados de Otavalo. Título, heladería. Subtítulo, los mejores helados de Otavalo. Título es la mamá, digamos, para que entienda el niño, ¿no? Subtítulo es como el hijito de la mamá del título, ¿no? Luego también tenemos en el cartel, ¿no es cierto?, los contactos. En este caso yo he puesto la dirección, como que yo en mi casa de Desvelados he puesto la dirección calle Chávez Guerrero y José José. También nos pide que podemos poner en la dirección los teléfonos, ¿no? Celular, aquí he puesto mi celular, en caso de que esté cerrado la tiendita del helado para que llamen, ¿no es cierto?, y abran la puerta. Luego tenemos también el dibujo, dicen, no, dibujo. En este caso, para mi ejemplo de cartel, he dibujado un helado. He dibujado grande, obviamente no he pintado porque no tengo los colores, pero el que usted va a hacer bien colorido, ¿no? El que va a hacer usted en su casa con su hijo va a ser bien colorido, ¿no? Lo más llamativo posible. ¿Cómo sería que sea atractivo para la gente, para que le convenza, le persuada a que compre ese producto, ¿no es cierto? O cualquier anuncio que sea, ¿no? Entonces tenemos aquí un helado como dibujo, ¿no es cierto? Y por último tenemos la información. Aquí nos dice información.
En la información he puesto que nomás tenemos de información en la heladería. Tenemos helados de coco, helados de mora, helados de frutilla, helados de chocolate, helados de naranjilla y así, ¿no? Para informarle que eso nomás, todo eso yo vendo, ¿no es cierto? O todo eso es lo que este cartel promueve para que compre la gente, ¿no es cierto? Eso con respecto al cartel que tienen que ustedes elaborar. Ustedes pueden hacerlo, puede hacer de otra que ustedes hayan visto en la calle, ¿no? Podrían hacer de panadería, ejemplo, ¿no? Dibujarían panes aquí, ¿no es cierto? Título pondrían panadería, subtítulo pueden inventarse, la dirección tienen que inventarse. Aquí irían los panes, ¿no? Si quieren un pan grande o varios panes, como usted quiera. Aquí la información de qué tipo de panes venden, ¿no es cierto? Bueno, una idea nomás, pero usted puede hacer de la que usted quiera, ¿no? Pasamos a la siguiente página, o captura número 2. Dice actividad 5, leo y analizo el título y subtítulo del cartel, dice, ¿no? ¿Ya? Comparto con mi clase las respuestas, miren, título y subtítulos, ¿no? Ministerio de Salud, no tenga miedo, tenga cuidado. En mayúsculas sería que lo que es más llamativo, ¿no es cierto? El título, ¿no? Dice, ¿quién escribe el cartel? Ustedes en el cuentito de Pilar habían leído acerca de Pilar, que era una niña, una jovencita muy generosa que le gustaba regalar cosas a sus amigos, ¿no es cierto? En todo el cuento habla de que a la final decide hacer carteles porque eso es lo que más la gente necesita. Entonces, en este caso, ¿quién estará haciendo el cartel? ¿Pilar o el Ministerio de Salud? Entonces, según esto tienes que contestar, ¿no? ¿Quién escribe el cartel? ¿Creen que sea Pilar? Pilar era la del cuento, ¿no? ¿Quién haría un cartel que diga no tenga miedo, no tenga miedo, tenga cuidado? ¿No es cierto? Ministerio de Salud, dice, está avisando ahí mismo, ¿no? B, subrayo la respuesta y argumento la respuesta, dice, ¿no? Subrayo la respuesta y argumento la respuesta. ¿Qué intención tiene este cartel? Persuadir, informar o recrear. Como ya habíamos hablado, persuadir sería, ¿no es cierto? No sería informar, porque informar es algo verdadero, como las noticias, ¿no es cierto? Recrear es como algún jueguito recreativo, ¿no es cierto? Que el niño se divierta. Persuadir es convencer, como ya habíamos dicho, ¿no? Muy bien. Y por último tendríamos 6. Completo el cuadro con mis conocimientos sobre el tema del cartel, dice. ¿Qué sé sobre el cólera? Tiene que llenar aquí, ¿no? ¿Qué deseo aprender sobre el cólera? Tiene que escribir aquí. Para que se ayuden a la actividad 6, voy a enviarles un video acerca del cólera, ¿no? Les quiero contar la historia de cómo el cólera cambió a mi pueblo. Los bichos del cólera viajan por el río. Son tan chiquitos que no se ven, pero son muy peligrosos. Sin darse cuenta, las mujeres llevaron el cólera a la casa en el agua que recogieron. El cólera también se esparció en las patas de las moscas y en las manos sucias. Y nos tragamos los bichos del cólera que estaban en el agua, en la comida y en nuestras manos. Todo pasó muy rápido. A la mañana, papá se sintió muy mal. Tenía una diarrea que se veía como agua gris que chorreaba de él. Yo me asusté mucho. Salí a buscar ayuda. Corrí tan rápido como pude. Cuando la enfermera lo vio, supo que era cólera. Necesitaba líquido enseguida. En ese momento, ella no tenía suero oral, así que le preparamos una bebida especial. Primero nos aseguramos que el agua fuera potable. La filtramos con un paño y la hervimos por 1 minuto. Luego mezclamos media cucharadita de sal y 6 cucharaditas de azúcar en 1 litro de esta agua. Sabía como a lágrimas, no muy salada.
Me daba miedo que papá se muriera, pero pronto se sintió un poco mejor. La enfermera me explicó que no todos los que se tragan los bichos del cólera se enferman como mi papá, pero aún así pueden pegar la enfermedad. Ahora debía explicar lo del agua potable en mi pueblo y enseñarles a protegerse del cólera. Cuando vi a una muchacha que cargaba agua, le dije que podía convertirla en agua potable agregándole gotas de cloro y esperando media hora antes de usarla. A un hombre que iba a ponerse a comer con las manos sucias, le dije que lavara siempre sus manos con jabón y agua potable después de ir al baño. Solo podría comer sin peligro si tenía las manos limpias. Cuando vi a los vecinos del pueblo esparcir el cólera por el río, les dije que debíamos cavar letrinas lejos del río, por lo menos a 30 metros, para que el pueblo estuviera limpio. A una mamá que cocinaba alimentos sin lavarlos, le dije que debíamos lavarnos las manos y toda la comida, y después de cocinar, comer la comida caliente y no dejar que se le pararan las moscas. Corrí la voz por el pueblo y fui rápido a buscar a papá. Me sentía feliz porque ya estaba mejor. Así volvió la salud al pueblo. Ahora filtramos y hervimos el agua de beber. Siempre usamos las letrinas y siempre nos lavamos las manos después. Los alimentos se lavan, pelan y cuecen lejos de las moscas, y siempre nos lavamos las manos antes de cocinar y comer. Salvamos a nuestro pueblo del cólera. Corran la voz. Su pueblo también puede ponerse a salvo. Eso es todo, chicos, y si les gustó el video no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.